Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Buenas tardes. Muy bien, recordemos que las reglas pues de aquí de nuestra clase será que estemos pendientes de nuestro micrófono, que mientras no participemos mantengamos cerrado el micrófono para no interrumpir la clase, así también para no interrumpir la participación de alguno de los compañeros, pues al momento de hablar, sobre todo por respeto, ¿verdad? Así que le pido a los maestros que tienen su micrófono abierto que por favor lo puedan ir cerrando para que demos inicio a nuestra clase, que con esta clase damos por terminada, pues las clases asincrónicas, que sería en esta parte de esta materia de filosofía de la educación. Muy bien. Bueno, maestros, espero que tengan, pues estén pasando una buena o una bonita tarde. Está bastante caluroso, ¿verdad? Pero que estén agradables, que estén bien, que eso es lo importante. Y pues para continuar con esta parte de nuestra materia de filosofía de la educación, quedó por ahí pendiente unas participaciones de la clase pasada. No sé, ahorita voy a mencionar algunos de los maestros, si están presentes, pues para que hagan su participación y pues puedan tener por ahí anotada un punto extra en dado caso de requerirlo para el momento de hacerle su entrega de sus actividades, ¿sí? Por ahí ya estuve revisando lo que viene siendo sus tareas. En el caso de su primer video, que fue el video explicativo, observo que también muchos de ustedes hicieron uso pues de la herramienta de la aplicación sugerida. Eso me da mucho gusto porque indica que salimos de esa zona de confort y podemos ir explorando nuevas herramientas que nos sirvan sobre todo para esta parte de nuestra formación docente, ¿sí? En este caso, no solamente va a ser esta materia de filosofía de la educación que les pida alguna plataforma o nuevas formas de trabajo. Sí es importante que se tenga mucha disponibilidad. Y maestro, solamente como sugerencia y exhortación, es importante que es válido también que ustedes acudan a otras actividades, a otros productos que ya están realizados, en este caso en Internet. Pero es importante que nosotros solamente demos pues lectura, parafraseemos un poco estas partes de las ideas que tienen esos autores o esas personas que hacen pues los trabajos para que puedan ustedes ir plasmando sus ideas a través de la concepción o este constructo que ustedes van haciendo de esta formación de la docencia o de esta materia que se llama como tal filosofía de la educación. Es importante que si tomamos parte de ello, ¿sí? Hagamos mención al momento de entregar nuestra actividad. Recordemos que estamos en un doctorado, lo cual nos exige mucha lectura, nos exige mayor compromiso, sobre todo para que la calidad del trabajo que ustedes pues hagan entrega se vea reflejado al momento de leerlo, de revisarlo y se vea pues esa propia autoría de ustedes, ¿sí? Eh, los exhorto pues que hagan ese tipo de acción, en este caso de que sea propio de ustedes, y si en dado caso tomaran algunas palabras, frases o citas como tal. Hice mención en la clase pasada que es importante tomar el APA. El APA es un formato que nos brinda este seguimiento, sobre todo a estas actividades que nosotros realizamos. Entonces, si nosotros queremos tomar una parte de un libro, de una información que nosotros hayamos buscado, es importante, si lo vamos a hacer en citas, mencionar el autor de quien está elaborando esta parte de este trabajo, sobre todo para que no se haga o no se lleve a cabo el plagio de un documento, ¿sí? Vuelvo a reiterar, es bueno también retomar, leer otros trabajos de otras personas que lo han subido a las redes, pero sí es importante que ustedes le den
esa parte de ustedes, esa parte que los haga auténticos de su trabajo, ¿sí? Entonces, solamente es una exhortación, ¿sale? Entonces vamos a dar inicio a esta parte pues, de las participaciones que quedaron pendientes para darle continuidad a la última unidad, que es la que vamos a trabajar y en donde ustedes ya están trabajando con lo que viene siendo sus fichas de comentario, ¿sí? Se encuentra por aquí la maestra María Teresa y retomando un poquito la parte de las participaciones que íbamos a tener, recordemos que dije que iban a lanzar a los niños una pregunta en donde pudieran filosofar acerca de algún tema de interés de ellos y a partir de allí el análisis acerca de qué respuesta tuvieron por parte de ellos, si fueron respuestas muy cerradas, si fueron respuestas que ellos mismos fueron proporcionando nuevas preguntas, nuevas interrogantes que le hicieran en este caso descubrir o hacer nuevos descubrimientos de esa pregunta, que a través de esa pregunta hayan llegado a un conocimiento o hayan ocasionado que se movieran esos saberes, que desarrollaran en los niños esta parte de la curiosidad, el querer saber más allá de lo que tienen en la realidad o de lo que ellos pueden observar. Maestra María Teresa, ¿no? Ok, continúo, maestra Aldara. Tampoco. Maestro José Aníbal. Aquí presente, ¿se escucha A mi ver, audio? sí, maestro, claro, lo escucho o lo escuchamos. Sí, ok, buenas tardes a todos, doctora, compañeros doctorantes. Nos quedamos en la participación pasada y preguntaba acerca de que si la filosofía estaba dentro de nuestro campo de trabajo, que es la educación. Y en ese momento había yo notado que precisamente cada vez que nosotros cuestionamos a nuestros alumnos, y logramos que se vaya a la reflexión y que esta reflexión también se le permita al alumno expresarla, que dé sus respuestas, en ese momento nosotros activamos su cerebro y estamos utilizando parte de la filosofía, que es lo que nos permite a nosotros poder ayudar a nuestros alumnos. Otra forma donde la filosofía se encuentra también, pues más que nada está en los planes y programas. Los planes y programas tienen este enfoques filosóficos que nos permiten a nosotros eh, trabajar en lo que es la educación. Y en este caso la NEM pues busca formar el conocimiento profundo de la diversidad de las múltiples culturas existentes, generar relaciones con estas y siempre basadas en la equidad y el diálogo, y que esto lleve a una comprensión mutua. Eso es en cuanto a la parte filosófica de nuestros planes y programas. Hablo de educación primaria. Este, Efectivamente, me di a la tarea, yo soy directivo, estamos a cargo de una escuela de organización completa, somos 20 personas dentro del campo, subdirector, director con su servidor, 12 docentes, un maestro de educación física, artística, de inglés, y dos intendentes. Aparte hay 4 de educación especial, toda la escuela está un poquito más o menos completa y organizada. Eh, el tema que nosotros, bueno, que se llevó a cabo en el sexto grado, se les hizo acercamiento para tratar el tema y se les cuestionó, se preguntó acerca de lo que es las problemáticas que se presentan en la comunidad. Esta problemática se ocupó lo que es el campo formativo lenguaje y se trabajó con el libro de proyectos escolares. De manera oral, los niños expresaron que las problemáticas que ellos veían, porque estoy dentro de lo que es urbana, estoy en la mera ciudad de la ciudad de Cárdenas, lo que es el centro, en la parte del centro, y mis alumnos vienen de diferentes lados, vienen de algunas comunidades retiradas y otras de la mayoría del centro. Somos turno vespertino, voy terminando mi labor y de hecho estoy aquí dentro de la escuela para continuar con mi trabajo profesional. Y los niños de manera oral
dieron algunas situaciones como es el alcoholismo, la contaminación del agua, drogadicción de adolescentes y jóvenes y la pérdida, la pérdida de la biodiversidad. Ellos expresaron de esa manera y se les empezó a cuestionar las preguntas que se llevó a cabo y que realmente pues las fui anotando porque pues también era parte del trabajo. Y una pregunta fue, ¿cuál crees que son las causas que provocan dichos problemas? Después de que ellos expresaron cuáles eran las causas, las problemáticas, su respuesta fue de manera expresiva, tomaron la palabra y comentaron que no son que la situación es porque no son responsables en los hechos y que esta situación tiene que ver con los valores. Este, Fue un debate, empezaron a platicar y llegamos a esa situación donde ya los niños también fueron concretando con las respuestas. Segunda pregunta, ¿cuáles consideran que han sido los efectos y consecuencias de estos problemas? En el cuidado del agua podría llegar el momento en que nos quedaríamos sin agua y que en algunas colonias las aguas son medidas y racionadas, ya que se escasean debido a que no hay agua limpia. Fue la expresión sincera de ellos. ¿Considera que esta problemática repercuten o afectan a ustedes y en tu familia? En cuanto a la droga y el alcohol, los adultos que consumen se gastan el dinero y no apoyan a su familia en sus necesidades básicas, lo que muchas veces eh, no apoyan en los gastos de la escuela. Igual en ocasiones los jóvenes se drogan por problemas en casas o ejemplo de los padres y en ocasiones por estar a la moda con los amigos. De acuerdo a tu opinión, ¿consideras que puedes combatir estas problemáticas y de qué manera participarías para solucionarlas? Una de las soluciones es difundir información sobre las consecuencias que causan las drogas, así como las que pueden pasar, así como lo que puede pasar si el planeta se queda sin árboles, ya que nos quedaríamos sin aire o más bien sin oxígeno y agua. Comunicar y hacer conciencia sobre la contaminación de los espacios donde vivimos. ¿Qué harías de manera personal para no caer en estas problemáticas? Y si ayudarías y cómo ayudarías a nuestro planeta y la sociedad. Primero tomaría conciencia de las causas y efectos de estos daños, sobre todo en mi persona y en mi planeta, y platicar con mis amigos y familiares sobre estas consecuencias y orientarlos sobre trípticos o carteles, en especial a la familia y a los amigos con los cuales están cerca. Esta fue una forma en la que los niños debatieron y aparte se le, se realizaron en la libreta, realizaron el trabajo. Ellos llegaron a esa conclusión. También en la parte, lo que es la parte directiva, lo que es de manera personal, también utilizamos la filosofía. En algunas reuniones yo he comentado con los compañeros docentes qué es lo que nosotros buscamos como maestros que queremos que nuestros alumnos alcancen. ¿Qué es lo que quiero que aprendan? ¿Hasta dónde quiero que se desarrollen mis alumnos? Porque no es nomás, no solamente es la enseñanza del conocimiento y el aprendizaje, sino que cuáles son las habilidades y las destrezas que yo quiero desarrollar en ellos. Muchas veces no nos enfocamos como docentes frente al grupo en sí qué es lo que yo espero de mis alumnos, sino solo me apego a planes y programas y creo que esa no es la parte primordial, sino qué es lo que mi alumno debe desarrollar hasta cierto momento. Nuestro trabajo como directivo pues ya cambia prácticamente en lo que es la situación del grupo, pero sin embargo, si nosotros sabemos llevar, orientar a nuestro compañero docente, creo que nuestras escuelas pueden llegar a tener éxito. Ese es ese fue el trabajo. Al final se les preguntó a los niños y se les cuestionó de otra forma también que si qué pensaban ellos, cómo fue que surgieron las primeras plantas sin tomar en cuenta la creencia religiosa. ¿Cómo consideraban ellos que se empezó la vida en el planeta?
y empezaron a decir muchas formas. Una de las cuestiones decían que podía ser que para que las plantas tuvieran presente posiblemente alguna semilla, algo había dentro de la tierra que las hacía brotar y empezaron a cuestionarse, pero otros decían que no podía haber eso, puesto que no había nada. Otros dijeron que el aire era lo que, hablaron sobre el aire, la forma en que estaba mezclada su fórmula del aire y que era un gas prácticamente invisible. ¿Y cómo sabían ellos que era invisible? Porque sentían en su cuerpo el aire o en sus pulmones y que estaba compuesto por oxígeno y que sus pulmones lograban sentir el oxígeno. Y quedaron entusiasmados en cuanto a las preguntas para poder seguir investigando. Realmente el cuestionamiento en los alumnos nos permite dentro del aula a que se dé el interés por ciertos temas. Esto fue en un solo rato que estuve adentro de por la situación del encargo de que íbamos a participar, pero pues cada compañero maestro, que considero que deben haber muchos dentro de este grupo que todavía aún están en el aula. Esa es mi participación, doctora. Le agradezco, maestro, le agradezco pues esta contribución y podemos comprobar, ¿verdad?, que esta parte de la filosofía, simplemente, el simple hecho de estructurar correctamente una pregunta nos lleva o nos facilita un sinnúmero de preguntas, de cuestionamientos que podemos desarrollar en nuestros alumnos, ¿sí? Que a través de esa pregunta detonadora, esa pregunta filosófica, nos va a proporcionar a que muchos de ellos empiecen a aportar nuevas preguntas, nuevas ideas, y a través de este cúmulo de intercambio de experiencias, vamos a ir analizando o van a ir ellos aprendiendo eh, toda esta parte de estas dudas que van surgiendo durante este proceso pues, que viene siendo de aprendizaje. Muy bien, la maestra Adi Cristel. Ok, Buenas maestra. tardes, maestra. Sí, Sí, ok. sí, La mire, escuchamos, maestra. perdón, esta semana pues así que soy maestra de telesecundaria, estoy en primer grado, pero pues fue la semana de inclusión y mi planeación pues la hice conforme pues a ese tema. La primera pregunta que le hice a mis alumnos que si ellos conocían qué era la inclusión. Muchos sí, muchos no. Y los que mejor contestaron es porque pues tienen algún pariente o algún familiar pues que presenta alguna discapacidad. Y pues ahí empecé a generar las preguntas que sí, ¿qué podemos hacer como sociedad para generar o para tener una cultura de inclusión que no se quede solamente en escuela? Me sorprendieron muchas respuestas de los alumnos porque son jóvenes y créanme que en la comunidad donde estoy pues ahorita está pasando por situaciones de que todos los días amanece alguien, alguien muerto y ellos decían que desde casa, que desde que aceptamos a nuestros hijos, pero que también lo sabemos ya, que lo saben guiar, que los padres les pongan atención y empezaron a salir pues cosas más emocionales. Y esas respuestas me empezaron a hacerles más preguntas, a ir generándoles pues que fueran más profundos en sus respuestas y les dejé un pequeño, implementé un diario que ellos iban a ir escribiendo qué hacían ellos para promover la inclusión. La verdad que el día de hoy me llevé una sorpresa grande porque a veces cosas tan sencillas no no las practicamos, no las realizamos. Por ejemplo, uno de ellos puso de que el simplemente en su banqueta no poner los medidores, me decía, él investigó. ¿Por qué? Porque pueden pasar personas ciegas, se pueden golpear y no conocen todo. Y la verdad que yo dije, cierto, los baches, las carreteras, que dice que las calles, perdón,
¿Se cortó la clase o algo? No. Maestra, ¿podría activar nuevamente su micrófono? Maestra Adi. Bueno, Sí, ahora sí la ¿me escuchamos. escuchan? Ay, Sí. perdón, que no sé qué pasa, creo que es la señal, no sé. Entonces les decía que me gustó el que ellos, pues, digamos así, que pensaran más allá de lo que en el salón de clases, sino en la vida cotidiana, lo que realmente pueden hacer y lo que está a su alcance. Esos fueron, pues, digamos, parte de esta semana y la siguiente semana también estaré tratando acerca de ese tema, pero ya así que yéndome hacia otros lados, pues también por medio de las preguntas. Ok, maestra, muchas gracias. Maestra Yana Landero. Y concluimos con la maestra Berta Margarita. Y aquí estoy, maestra. Adelante, maestra. Bueno, a mí me tocó pasar, bueno, yo soy directora de una primaria y pues no estoy a cargo de un grupo, pero aproveché y pasé por uno de los grupos que tenemos en la escuela. Entonces, yo le pregunté a los chicos acerca del tema del agua. Hace aproximadamente una semana estuvimos reflexionando acerca de ese tema porque fue una sugerencia que se nos hizo de parte de la Secretaría de Educación. Entonces, lo que hice fue que les pregunté, entré al grupo de quinto grado, ya les pregunté, bueno, ¿qué creen ustedes que pasaría si se acabara el agua? Y ahí empezaron ellos a comentarme, ¿no? La mayoría, pues obviamente me dijeron, no, pues nos morimos, ¿no? Que es como lo más clásico. Bueno, le digo, pero a ver, aparte de que no podemos vivir sin agua, ¿qué otra cosa pasaría? Y ya me empezaron a decir, no, pues las plantas también se van a morir. Y ya empezaron a decirme varias cosas. Después de eso, tenemos que entonces que ver qué podemos hacer para cuidar el agua y ya ellos empezaron a investigar, bueno, qué podemos hacer para cuidar el agua, dieron alternativas, muchos de ellos hicieron carteles, los pusieron en la escuela. La verdad fue una actividad un poco breve porque sí, hemos estado un poquito cargados de actividades en la escuela, pero sí empezaron ellos a formular otras preguntas que se fueron generando a raíz del problema del agua, ¿no? La verdad que sí fue una actividad bastante productiva. Igual esta semana estuvimos trabajando con lo que fue el tema de la inclusión y también estuvimos trabajando con preguntas de ese tipo, porque pues las maestras del equipo que tenemos de USAER, por ejemplo, presentaron una obra que se llamaba La cebolla pestosa, se llama la obra. Entonces ahí igual aprovechamos porque le hicieron con el grupo de niños con el que ellas trabajan y presentaron la obra ante toda la escuela y y específicamente en el caso de la cebolla, que es de lo que se trata la obra, es una cebolla que está en un refrigerador y las demás verduras no la quieren porque apesta. Entonces, es muy chistosa la obra. Y ya al final de la obra, pues ya se les preguntó a los niños, bueno, ¿qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de la cebolla? Porque pues las verduras no la querían. Digo, bueno, ¿qué harían? No, pues nos sentiríamos mal algunos, ¿no? Yo, pues no, a mí no me importaría algunos, ¿no? Y ya empezamos a llevarlos a esa reflexión, este, porque al final de la obra la reflexión, los lleva a que la cebolla sí tiene algo bueno, porque al final de cuentas la utilizan para darle sabor a algunas comidas, etcétera. Así tiene una función como verdura, ¿no? Este, entonces ya los llevamos a esa reflexión de que, bueno, todos tenemos algo bueno que aportar, ¿no? Bueno, ¿qué tienes tú que aportar a tus compañeros? ¿Cómo te comportas con ellos? ¿Eres bueno? ¿Eres amable? ¿Cómo eres?
La verdad, que sí hubo muchas buenas respuestas de parte de los niños, pero pues sí es muy breve el tiempo que luego tengo para interactuar con ellos, pero pues sí, sí se dio durante el transcurso de esta semana. Sería todo. Gracias, maestra. Pues qué bueno que se dieron la oportunidad y aquellos quienes no estaban en la lista de participaciones, pero que lo pudieron hacer, pues podemos ver esta parte que dándole continuidad a los contenidos o al tema, a los temas que nos pide esta asignatura, de la importancia que viene siendo la forma en cómo adquiere el alumno el conocimiento, o no solamente el alumno, sino todo ser, todo individuo, ¿sí? El proceso de la forma en cómo va apropiándose estas formas de aprender. Y basado en esto, podemos ver que la escuela, o sea, el alumno aprende o el niño aprende no solamente en casa, no solamente en el contexto en donde él se desenvuelve, no solamente en los espacios en donde llega con otras personas, sino también la escuela es tomada como este espacio en donde pues los filósofos, investigadores, sociólogos, psicólogos hacen mención que es este espacio en donde es ahí donde el niño empieza a adquirir o aprender a través de las diferentes formas, de las diferentes adquisiciones del aprendizaje. Sobre todo porque adquieren herramientas que tienen sus otros compañeros a través de la visión, a través de la práctica, a través del tacto, a través del descubrimiento, y los va llevando ellos propios a construir esas propias ideas, esas propias formas de aprendizaje a través de lo que ellos creen que sería lo correcto, ¿sí? Y esta parte se va formando, se va modificando o se va afianzando de acuerdo a su proceso de crecimiento, de acuerdo a su proceso de adquisición del aprendizaje. Mencionábamos la clase pasada acerca de Aristóteles, de Sócrates, ¿verdad? Que nos mencionaba cómo era la escuela o cómo percibían ellos como filósofo que aprendía el ser humano. Actualmente, nosotros que estamos en esta parte de la formación docente, tenemos ya pues demasiadas teorías donde podemos constatar cómo esos investigadores, estos filósofos, fueron estudiando este proceso de la adquisición del conocimiento, ¿sí? Y muchos de ellos fueron modificados a través de otros filósofos, otros psicólogos, sociólogos y demás. Adquiriendo o dando forma a nuevas estrategias de enseñanza, sobre todo para que el individuo o el alumno pudiera adquirir un aprendizaje que actualmente lo llamamos como aprendizaje significativo. Esta educación, que actualmente la llevamos como educación tradicionalista, si la aplicamos de acuerdo al siglo XVII, que en ese entonces era, era un descubrimiento que hacían estos filósofos, y en el pleno siglo XXI lo colocamos o lo aplicamos tal como lo hacían estos filósofos, pues estamos descontextualizando ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje se va dando de acuerdo a las políticas educativas, a las políticas también de gobierno, a la cuestión social y cultural de un lugar, de un país. Entonces, este aprendizaje o estas herramientas que nos dejan estos filósofos sirven como un afianzamiento para poder crear, buscar, investigar o sustentar nuevas teorías, nuevas técnicas, nuevas formas de enseñanza. Entonces, la educación tradicional propicia actualmente como una cuestión de repetición de conocimientos inertes ante mentes abiertas del conocimiento actualizado. Vemos hoy día que a los niños, si le hacemos este tipo de preguntas, como mencionamos la clase pasada o algunas que mencionaron los maestros, podemos ver que si le damos al alumno una pregunta detonadora, una pregunta que lo lleve a razonar más allá de lo que tiene a simple vista, vamos a tener un conocimiento un poco más amplio y profundo. Pero eso dependerá mucho de este rol que el maestro realice al momento de hacer una pregunta, al momento de cuestionar en la clase. Esta educación tradicional con su rigidez que pues tenía en aquel entonces, porque recuerden que se formaba en la parte del cuerpo, en la parte del espíritu, en la parte de la razón, pero ahora esta forma tradicional que ellos enseñaban actualmente no coincide con las exigencias que tenemos en nuestra sociedad y hace un énfasis
hacía mucho énfasis en lo que era la memorización y esto ocasionaba que no hubiera pensadores, que no hubiera niños pensadores críticos, reflexivos. ¿Por qué? Porque solamente eran quienes el docente era quien dotaba de información, quien esa información que proporcionaba pues era la verdadera porque era el guía, era quien formaba a través de esas ideas que ellos creían a los alumnos. El alumno pues tenía una mente pues no tan amplia como actualmente podemos desarrollar en nuestros alumnos, porque solamente se estudiaban ciertas características o ciertas formas de educar y a través de esa educación formaban a este individuo, pero era a través de esas formas que ese pensador o esas formas de cómo quería la sociedad crear o educar a esos alumnos. Entonces, ¿de qué sirve una educación que valora más la capacidad de repetir información que la habilidad de cuestionar, analizar y crear? Hoy día nosotros estamos luchando constantemente en las aulas, en el caso de los directivos, creando en los maestros, que vayan construyendo un ambiente, no un ambiente de repetición de conocimiento, sino un ambiente en donde el alumno sea este partícipe, sea este actor principal de este aprendizaje, ¿sí? Ya no queremos o ya no se requiere que se repita, que se use continuamente esos conocimientos, esas formas o dándole continuidad o dándole cumplimiento a los contenidos que tenemos en los planes y programas. La intención de estas nuevas formas filosóficas de pensar es que como docentes, el rol de nosotros como docentes es crear en los alumnos personas que puedan cuestionar, que puedan analizar, que puedan crear nuevas formas, nuevas inquietudes que puedan esclarecer a través de la práctica de la curiosidad todo aquello que ellos pueden visualizar. No debemos de coartar esa libertad del alumno o quitarle esa curiosidad de aprender. Actualmente tenemos alumnos o en todo grupo, en todo salón, en toda escuela hay un alumno siempre que pregunta y pregunta y pregunta. Entonces, a veces como maestros etiquetamos a esos alumnos como aquel alumno que no tiene modales, que no respeta, que no es, que es grosero, que no, en esta parte de que el alumno no toma en cuenta a sus demás compañeros. Pero ¿qué pasa? Nosotros como docentes realmente no retomamos esa parte de esas inquietudes de los alumnos, lo cual lo vamos aislando, lo vamos etiquetando y ocasionamos que esa curiosidad que tiene el niño nata, se lo vayamos limitando, ¿sí? Causando y llegando otra vez a la repetición, a la aplicación de esas estrategias o de esas formas de enseñanza tradicionales. La estandarización impuesta, en este caso de los planes y programas, aplana esta diversidad de aprendizajes que queremos desarrollar en nuestros alumnos. Esta parte de la ejecución de un contenido que sea a través de pasos, ¿sí? Hace o ocasiona en nosotros, en los maestros, que también limitemos esta parte de despertar en nosotros las habilidades de aplicar nuevas estrategias, nuevas técnicas que ayuden y enriquezcan esta parte de nuestra formación, esta parte de la aplicación en la educación. Y sobre todo, estandariza mucho el repetir esas mismas formas de educar, esas mismas formas de enseñar. Entonces, ¿qué nos pide o qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que ser filósofos. O sea, nosotros actualmente podemos ser filósofos desde nuestro salón, desde nuestra aula, aplicando ¿qué? Interrogantes que ayuden al niño o que lleven al niño a este proceso de socialización, de descubrimiento, a este proceso de curiosidad. No tenemos que limitarlos a que solamente se cumpla con los planes y programas educativos, sino tenemos que buscar esas alternativas que nos brindan, así como estos filósofos, hay muchos otros psicólogos, sociólogos y demás que tienen técnicas que tenemos que ir modificando, adaptándolas de acuerdo a nuestro contexto, en donde nosotros día a día vamos viendo, vamos reconociendo a cada uno de nuestros alumnos. Normalmente cuando entramos al primer año o inicio del ciclo escolar, nos dan esta pauta, ¿verdad?, de poder analizar ese diagnóstico integral
acerca de nuestros alumnos, acerca de nuestra escuela, y es a partir de ahí que nosotros, maestros, ya como doctores en educación, como maestros en educación, nosotros tenemos que buscar esos medios, esas formas correctas de hacer que ese aprendizaje no sea un aprendizaje repetitivo, un aprendizaje cuadrado, sino un aprendizaje que abra esas posibilidades del conocimiento y que tengan diversos medios de poder llegar a ese conocimiento o a ese aprendizaje que nosotros estamos estructurando o diseñando dentro de nuestros planes o dentro de nuestra planeación. Maestra Reina, la escucho. Cuando en su intervención que acaba de darnos usted mencionó eso de que no nos centremos en todo lo por fuera de la educación, pues me vino algo muy acertado. Yo sí autoevalúo mi trabajo, realmente también digo, ¿qué hiciste de nuevo? ¿Qué aportaste? ¿Qué dejaste de hacer? Y recordé la lectura, lo que Platón dice, que lo decisivo en la vida del Estado es sobre todo la educación, más que las leyes o las formas de gobierno. Y normalmente, ¿qué hacemos o de qué manera, esta forma cuadrada, diría usted, ¿no?, de justificar el no poder hacer algo? Cuando nos piden, por ejemplo, en consejo técnico algo, lo primero, el director, maestro, es una reunión. Yo, la verdad, a mí no soy mucha, me molesta pues cuando me interrumpen. Entonces el maestro, no, maestra, porque tenemos que hacer las actividades. Hay maestros que dicen, no, maestra, es que yo después de las 2 de la tarde ya estoy en otras actividades, mis hijos, mi trabajo, etcétera, no algún familiar enfermo. Entonces hay que hacerlo aquí dentro de la escuela. Entonces yo normalmente soy como mal vista, ¿no? De maestro, ¿por qué no lo hacemos? Maestro, doy otras alternativas. Entonces decimos, no, es que hay que hacer lo primordial y nos pide secretaría los reportes, nos pide secretaría hacer los análisis y tenemos que hacer los acuerdos, tomar los acuerdos y demás en horario de clases, porque cuando estamos o concurrimos todos, ¿no? Entonces es complicado que siempre dejamos la cuestión administrativa como primordial antes que lo que es la situación áulica. Desde mi punto de vista, yo no soy directiva, he escuchado a algunos maestros que son directores y pues ellos han de tener otro plano, otro esquema, otro enfoque de lo que yo estoy aportando, pero realmente así es. Todo lo que nos deja Secretaría siempre es pedir reportes, hacer esto. ¿En qué momento lo vas a hacer? Yo lo puedo trabajar en mi casa en el momento que yo puedo. Yo nada más tengo una hija, soy madre soltera, digámoslo así, tengo el tiempo. Pero ¿qué pasa con el maestro que tiene más ocupaciones, que está enfermo, que está además? Dentro de ellos cumplir con una actividad administrativa que se nos pide en los consejos técnicos o en otros. Por ejemplo, hoy mi escuela fue sede de un concurso a nivel zona de oratoria. Llevamos 2 días trabajando en ello, que si esto es la organización, a los alumnos no se les ha dado clases. Hoy se retiraron a de los alumnos porque teníamos el evento. Entonces, yo sí soy más de cómo voy a reponer este tiempo con mis niños. Decimos, le dejo una actividad extraescolar de práctica, de repaso, pero no es lo mismo. Yo, maestra Reina Colorado, le doy más prioridad a estar ahí, viéndolos, cómo evolucionan, cómo lo hacen. Ya estando en su casa, los niños están en el juego y en otras actividades. Es complicado que el alumno, tú le fomentes el autoestudio en una cultura en donde ni el maestro lee, y si leemos nos da flojera, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que el alumno sea autodidacta, ¿no? Entonces, es complicado, maestra. A mí estas cuestiones de filosofía me hacen revalorar mi trabajo, me hacen decir, bueno, ¿qué me toca hacer a mí? Yo puedo trabajar en mi aula, pero ¿de qué manera puedo yo incidir en mis demás compañeros? ¿De qué manera puedo despertar este espíritu filosófico sobre nuestro trabajo y nuestro desempeño diario? Yo, dentro de mi ciclo o dentro de mi contexto escolar, pues con mis demás compañeros. Esa es una aportación que tengo pues muy humildemente a contribuir en el grupo. Es correcto, maestra. Actualmente pues pretendemos a veces educar y todo docente tiene ese recuerdo de su maestro de primaria, de su maestro de secundaria, que siempre dejó una huellita por ahí. Y queremos replicar esas mismas formas de enseñanza, pero
tenemos que analizar mucho el contexto en donde actualmente o las exigencias que nos pide la sociedad. Nosotros no podemos educar con el niño que se aprenda rígidamente las tablas del 2, del 3, canónicamente, ¿sí? Tenemos que proporcionarles a ellos ese medio que les guste a ellos para poder adquirir realmente ese aprendizaje de las tablas. No con esto quiero decir que todo lo memorístico es malo, pero hay que saber encaminar de manera correcta en los contenidos que sí deben de ser claros. Por ejemplo, en las fórmulas de los cuerpos geométricos, ¿sí? O de las figuras geométricas. No tenemos por qué obligar al niño que se aprenda base por altura entre dos. ¿Por qué? Porque es un contenido que a veces no es ni usado, o cuando hablábamos acerca de la fracción que dividen una pizza en 100 partes. O sea, actualmente contextualizado, en la vida diaria no se divide una pizza en 100 partes. Entonces, es más esa parte de poder contextualizar correctamente estas formas de enseñanza que nosotros tenemos y hacer que esas estrategias o nuevas estrategias que vamos a implementar sean estrategias útiles y no obsoletas, no que no nos sirvan o que no lleven al niño a esta parte de esta reflexión que se pretende que ellos tengan acerca del aprendizaje o de su enseñanza. Necesitamos que la educación sea una guía para desarrollar pensamientos críticos y adaptabilidad y sobre todo esta parte de la creatividad que es tan importante y no oprimamos o no ocasionemos que estas estructuras o estas formas de pensar pues queden caducas, o sea, que no repliquemos todas esas enseñanzas que hace 20, 30 años se aplicaba con los docentes anteriormente. Nosotros en la vida actual, pleno siglo XXI, tenemos nuevas exigencias. Cada plan y programa se adapta, se estructura de acuerdo a las necesidades que tiene el país. Entonces, necesidades políticas, culturales, demográficas y demás. Entonces, nosotros tenemos que buscar esas formas, esos medios para poder hacer que esa educación sea una educación real, sea una educación de aprendizaje y no sea solamente de réplica de todo aquello que anteriormente era aplicado y fue muy bueno, pero que en la vida actual no coincide con las exigencias. Podemos ver que anteriormente, pues la tecnología no era un medio usuable en el aula de clases. Hoy día podemos ver que el alumno maneja la tecnología de una manera que nos quedamos a veces espantados, ¿verdad? Ya usan el Facebook, el Instagram, el TikTok y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar esos medios que son importantes para ellos y buscarlos para hacer que tengan una reflexión y un análisis acerca de lo que ellos están realizando. O sea, no podemos nosotros dejar fuera estas nuevas herramientas de trabajo porque a veces como docentes no tenemos la habilidad de usarlas y por medio de no usarlas, por el miedo, perdón, de no usarlas, hacemos caso, no lo utilizamos y ocasionamos que realmente el niño vea ese desinterés. Encontremos alumnos que no estén en el aula de clases de manera agradable. ¿Por qué? Porque lo de hoy día para ellos es ver todo lo nuevo, todo lo que es la tecnología. Entonces, a partir de dónde tenemos que afianzar nosotros esa enseñanza, a partir de la nueva tecnología que tenemos. Entonces, aquí el docente entonces es el que se tiene que reeducar en estas formas de enseñar con las nuevas estrategias, con las nuevas técnicas, usando este medio que es tan importante, que es la tecnología, para hacerle llegar a ellos esos movimientos de saberes, esos nuevos constructos que ellos tienen que realizar a través de este aprendizaje. Maestra Fanny, adelante. Muy bien. El maestro real, pues, es aquel maestro que lucha por esta parte de la rebeldía intelectual y que prepara a esta parte de los educandos no solamente a entender el mundo, sino a transformarlo, sobre todo haciéndole ver al alumno todas estas necesidades que tenemos como sociedad. Hoy día vemos que la inseguridad en nuestro estado o en todos los lugares es prioridad. Entonces tenemos que hacer conciencia a los niños de la importancia que es que ellos se cuiden, que cuidemos a los demás y que cuidemos el medio, su familia en donde ellos se desenvuelven, ¿sí?
dentro de las lecturas que van a realizar, van a ver esa parte de la educación humanista y de la educación humanizada. Cómo como docentes nosotros tenemos que hacer que esos alumnos vayan usando, vayan formándose en una nueva perspectiva, en unas nuevas formas de cómo adquirir, de cómo participar, de cómo reflexionar de todas esas cosas que tenemos hoy día y que nos pueden afectar tanto a nosotros como docentes, como a ellos como familia, ¿sí? Decía el maestro, la nueva escuela mexicana, que es este plan y programa con el que estamos trabajando actualmente, nos ha brindado o nos ha abierto muchas puertas para que como docentes, ¿sí? Hagamos esta parte de la filosofía, un medio para llevar al niño a reflexión. Anteriormente, como mencionaba hace un rato, ¿no? Era un aspecto que teníamos que cumplir contenidos, o sea, no importaba el tiempo, nosotros íbamos sobre el tiempo, sí, pero muchas veces nos deteníamos y analizábamos, bueno, ¿por qué será que los niños salieron, reprobaron? En dónde no aprendieron? ¿Quién es el que no aprendió? ¿El niño o yo? ¿O hasta dónde avancé yo y en dónde se quedaron mis alumnos? Entonces, esta parte de la reflexión nos lleva a poder descubrir que es importante que durante este proceso de intervención que tenemos nosotros en la elaboración de de nuestras planeaciones, es importante que analicemos profundamente qué es lo que quiero enseñar. Y menciona la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Que tenemos que hacer unas evaluaciones formativas. Estas evaluaciones formativas nos van a permitir si realmente estoy dando cumplimiento a la planificación que estoy haciendo de estos contenidos. Y eso me va a llevar a pensar, analizar qué es lo que pretende la filosofía y decir, bueno, ¿qué me falta realizar? ¿Está correctamente aplicada la estrategia? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo modificar en esta parte de mi planeación para que realmente el contenido o lo que yo pretendo realizar valga la pena y yo al momento de finalizar mi proyecto y evaluarlo diga, entonces sí aprendieron mis alumnos? ¿Por qué? Porque participaron, porque analizaron, entendieron, elaboraron, crearon, interactuaron entre ellos esta parte de la problemática o del contenido que yo quería trabajar. Adelante, maestra Valeria. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, sí, adelante. Ok. Bueno, con respecto a lo que usted está comentando ahora, yo creo que si bien es importante que para que nosotros orientemos a nuestros alumnos hacia el pensar, el razonar, el analizar y crear un criterio, tener un criterio propio, lo principal es que nosotros conozcamos de qué manera, o sea, cómo piensan, cuál es su contexto, para poder nosotros buscar la manera y ir ideando las estrategias con las cuales vamos a atender a nuestros alumnos, conocer sus necesidades y el entorno en el que ellos viven, porque escuchaba a algunas compañeras que hablaban de la inseguridad en sus escuelas, y finalmente es la realidad en la que viven nuestros alumnos. Entonces, para que nosotros podamos orientarlos de una manera, pues de la mejor manera posible, es importante que pues no que pensemos como ellos, pero sí que conozcamos cuál es su forma de pensar, su forma de vivir, cómo piensan sus familias, porque pues cabe mencionar, ¿no? Que sabemos y siempre decimos, ¿no? Que la casa es la primera escuela. Bueno, ellos tienen ideologías propias tanto de su comunidad como de su entorno familiar. Entonces yo creo que ahí sería, bueno, en mi perspectiva creo que es importante que también conozcamos cómo piensan para que nosotros de ahí partamos a saber en dónde estamos y a dónde queremos llevar o guiar a nuestros alumnos. Gracias, maestra. Es correcto, nosotros tenemos que formar nuevos alumnos. Estos nuevos alumnos que vamos a dejar en una sociedad, en una nueva sociedad, con nuevos pensamientos que en vez de pensar de manera individualizada, piensen de manera humanista, de manera compartida, de manera que ayuden al prójimo, no que se cierren en el decir, bueno, si le está pasando algo a algún compañero, pues eso será el compañero, pues yo, mientras no me pase nada a mí, yo estoy bien. No, tenemos que encauzar en ellos esta parte de la importancia
de esta educación humanista, que también se viene tocando en estas nuevas formas de enseñanza de la nueva escuela mexicana. Se menciona que parte de la filosofía de la nueva escuela mexicana es hacer niños humanistas que entiendan y razonen, reflexionen acerca de todo lo que conlleva su contorno, todo lo que está pasando, por qué la importancia de sembrar árboles ahorita en temporada de calor, por qué es importante cuidar el agua, por qué es importante respetar su cultura, respetar sus tradiciones, sus costumbres, por qué es importante llevar a cabo la empatía, la inclusión, que esta semana se trabajó con ese tema tan importante, y sobre todo hacerlos reflexivos, que esta parte de incluir a las personas, ya sea por sus discapacidades, ya sea por sus limitantes, ya sea por todas las condiciones que presenten, ¿sí? Que todos dentro de esta sociedad somos personas que requerimos de inclusión, que requerimos de que nos acepten tal y como somos, porque no todos tenemos las habilidades desarrolladas al 100%. Durante el proceso de aprendizaje se va desarrollando. Entonces, es importante crear en el alumno esa conciencia, esa parte de amar, de querer al prójimo. ¿Por qué? Porque en esta parte de la educación que se mencionaba en el siglo XVII, ¿sí? Nos hacía mención que se educaba a la persona, pero de manera individualizada. Solamente ellos creaban o formaban a ese individuo de acuerdo a las necesidades que iba teniendo. Entonces, hoy día, con Rousseau, con los nuevos filósofos que hay, nos piden que seamos docentes, o el rol del docente es que seamos maestros, que integremos a esta clase, que integremos a esta educación en un colectivo, y como lo menciona ahora los libros, ¿o no? Que trabajemos en comunidad, y la comunidad es las relaciones de roles que hay en nuestra aula de clases, la relación con sus otros compañeros, que sean empáticos, que analicen las situaciones que hay con sus demás compañeros para que sean personas humanistas y que lleven a entender y a comprender un poco esta parte de la importancia de hacer conciencia de que necesitamos todos de todos. Pues es importante y como siempre se ha analizado, que el centro de todo aprendizaje es el alumno, y el alumno es quien debe o debemos fomentar en ellos esta parte de ser autodidactas, de ser reflexivos, pero todo dependerá de qué, del rol que el maestro vaya desarrollando en el aula para incitar a ellos el descubrimiento, la curiosidad, y que lo lleve a poder investigar más a fondo aquellas dudas de aquellos temas que ellos tienen. ¿Cómo actúan nuestros alumnos en el aula para aprender? Actualmente, o dentro de nuestra aula, ¿cómo vemos cuál es la actuación de nuestros alumnos? ¿Son alumnos que están sentados solamente recepcionando la información que el maestro lleva, o en sus alumnos son a esos alumnos inquietos que están preguntando, que están alzando la mano, que están constantemente curioseando algunos libros y diciendo, maestra, ¿por qué aquí esto pasa esto? ¿O cómo son sus alumnos? A ver, explíquenme. A ver, alguien que quiera compartir. Pues los alumnos son dos, maestra. He tenido la fortuna el ciclo anterior de tener un alumno que le gustaba mucho la historia y la filosofía. Fue algo muy curioso que recibimos una visita de seguimiento o de acompañamiento por parte del supervisor, y en aquellos entonces estaba el contexto de Rusia contra México, si México se iba, si México se iba a aliar, que sí, que opinaba México sobre las decisiones del presidente Putin y no sé qué más cosas, ¿no? Y el maestro dice, ¿cómo van? ¿Qué les gusta? Dígame, quiero que me externen su sentir. El supervisor dio la pausa. Entonces se levanta mi alumno y dice, maestro, a mí me gustaría, dice, escucharle a usted como supervisor, que me dé su postura. ¿Qué considera usted? Y le hace el planteamiento, ¿no? Del posicionamiento de México ante las decisiones de Rusia. Y el supervisor le responde, perdón con tu pregunta, me dice, es que fíjate que he estado ocupada, fue la respuesta del supervisor, he estado
ocupado y no he leído nada al respecto, pero en la siguiente visita que yo haga, ya podré dialogar un poco más contigo. Y ya le dijo al maestro, le dijo a mi alumno, ok, maestro, muchas gracias. Y se sentó mi alumno, ¿no? Y el maestro pues siguió hablando, que sí, cómo iban en otras asignaturas, y rápidamente se despidió. Entonces, es algo muy curioso, ¿no? Porque mi alumno esperaba algo más. Dice, la maestra, pues es mi maestra, ¿no? La que me sigue, la que me está formando, pero el supervisor es como el jefe de mi maestra, el que se encuentra, o sea, para mi alumno, yo así lo interpreté, él lo vio como que voy a recibir ahorita un punto de vista, una tesis de una persona con un alto grado de cognitividad, y eso es lo que mi alumno buscaba. Entonces yo le comparto esto porque realmente son muy pocos los alumnos que les gusta la literatura, que les gusta leer y sobre todo que les gusta la historia. Espero que en algún día se encuentren a mi alumno por ahí en la preparatoria, un alumno muy curioso, ¿sí? Y pues bueno, en esta ocasión tengo la oportunidad de recibir una alumna de nuevo ingreso. Esta niña, una situación contextual psicológica muy grande y terrible con su papá y su madrastra, de maltratos, de discriminación y más. La mamá gana la custodia de la muchachita, se la trae para acá. La niña estaba en una escuela, pero la madrastra le exigía mucho, le exigía casi, casi el perfeccionamiento, y la niña a pesar de esfuerzos, ella logró llevar ese estándar de 10, matemáticas, estudio y demás. Ella viene acá y se encuentra con un grupo mío, telesecundaria, porque ella estaba en otro nivel en lo que es una secundaria técnica, y dice, maestra, es que ya llevamos una hora y no termina usted español, ya llevamos hora y media, usted no termina matemáticas. Y empezó a cuestionarme sobre los horarios. Entonces yo le dije, mira hija, tienes que comprender un poquito, ser empático con tus compañeros, porque los demás niños empezaron a verla así como que, por favor, sáquela, ya no la queremos en este grupo, porque ella empezó, no, es que ya terminó español, ahora vamos a matemáticas, ya terminó matemáticas, ahora vamos a historia. Hace rato usted señalaba algo así, ¿no? De cómo son nuestros alumnos que llevan la pauta. Y es complicado en el hecho mío de cómo, permíteme, mi amor, todavía, por ahí se nos van unas situaciones que nos hacen que estos minutos se nos pierdan, pero ahorita vamos a continuar. Y de repente, quiero ver una película. Y ella, no, maestra, si va usted a ver una película, llámele a mi mamá para que venga por mí y ya yo estudio en mi casa. O sea, ella está centrada 100% al estudio porque ha sido formada con su madrastra. Entonces, qué situación tan complicada de que un alumno contra los otros 30 que tengo, que son 31, cómo llevarle el equilibrio y que los demás no la vean como la rara, como la pedante, como la nerd, como no sé cómo le puedo hacer. Ella no le importa la situación emocional con sus compañeros. Definitivamente ella hace caso omiso a la crítica, y esa es una parte de un valor de ella. Pero ¿cómo le hago? Es complicado para mí la situación, mediar 30 alumnos contra una alumna. Gracias, maestra. Maestra María Teresa, Buenas noches, maestra. Buenas noches. buenas. Mira, con respecto a lo que la maestra decía, y la pregunta que usted hizo, ¿verdad? Referente a de cómo es un niño en el grupo. Bueno, yo desde mi punto de vista, lo que he visto es que siempre un alumno dentro del grupo, o sea, hay niños que son activos, niños pasivos, dependiendo de de su vida emocional también, que podría venir pasando con lo que comentaba la maestra, la niña que pues vive con la madrastra y esa parte. Entonces, dependiendo del medio donde ellos viven y se desenvuelven, es la forma de que los niños también se comporten, ¿verdad? Pero cabe recalcar también que en un grupo, ¿cómo son los alumnos? ¿Son activos o son pasivos? Pero ahí depende a veces también de la maestra. A lo mejor la maestra es una maestra que no le busca actividades novedosas a los niños, actividades que los induce a investigar. Puede ser una maestra tradicionalista, que es el llegar y pongo tu hojita, tu crayola y a pintar y a dibujar. Entonces los niños se van moldeando a la forma de ser de la maestra.
Entonces, ahí es donde a la pregunta que usted dice, o sea, un niño activo depende de cómo trabaja también la maestra, pues, de las actividades que pone la maestra, de las actividades con las que se apoya la maestra. Entonces, este, pues voy a esa parte que también lo emocional tiene que ver mucho, también el medio donde ellos se desenvuelven también tiene que ver mucho. Si esa niña que dice la maestra anteriormente, que le gusta estudiar y que no siente lo que los demás sienten, pues, o sea que es una niña que no vive feliz en su casa, emocionalmente está mal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la maestra aquí? Es pues diríamos que buscarle actividades, platicar con la niña, buscar personas que puedan apoyar, personas especializadas que puedan apoyar a la niña, psicólogos o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque la conducta de la niña no es normal. Podrá ser una niña nerd que estudie y que es una cerebrito, ¿verdad? Pero emocionalmente la niña no está bien. Es lo que puedo detectar. La clase anterior, maestra, lo que pasa es que estoy desde temprano intentando entrar a la clase, pero me saca, se va la luz y todo. Me dejó una tarea pendiente por ahí, no sé si se acuerda. Sí, sí, sí. Que cómo reaccionan los alumnos acerca de preguntas detonadoras, ¿verdad? Aquí vamos a suponer que o sea, preguntamos a los niños, ¿cómo puede ser el niño feliz en el mundo? Buscar preguntas que inducen a los niños a investigar, que los induce a, o sea, como que, ay, ¿por qué será que la maestra hizo eso? O sea, el interés, más que nada. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer como docentes, como, como parte directiva, porque yo llevo la dirección, pero pues yo cuando trabajaba con los niños, dependía de las preguntas que uno decía y también de los materiales que nosotros le implementamos, pues. Yo siempre he dicho que los materiales que tenemos en el aula siempre tienen que estar al alcance de los niños. Los materiales que están ahí en el aula es algo que los niños tienen que manipular. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos despiertan el interés por descubrir cosas, pues. Si nosotros los limitamos, los niños van a ser niños pasivos, no van a investigar, no van a indagar. Entonces, depende también de la maestra, de qué cosas le proporcionemos a los niños, en qué los apoyamos nosotros como docentes, qué actividades le podemos implementar. Y pues de ahí depende de que los niños sean indagadores, puedan filosofar, ¿verdad? Filosofar uno con otro o filosofar entre el docente y el alumno. Esa es mi participación. Gracias, maestra. Y pues, ¿verdad, maestro? Que pues en este caso, en este análisis que venimos haciendo acerca de la reflexión, acerca de la importancia que tiene que como docentes nosotros vayamos, mencionaba una maestra ahí, haciendo las adecuaciones curriculares correspondientes, ¿sí? Eh, en nuestras planeaciones. Anteriormente, en la escuela tradicionalista, por ejemplo, a los alumnos que preguntaban, a los alumnos que no están quietos en sus pupitres, a los alumnos que platican o interactúan muchos con otro compañero. ¿Cómo son catalogados esos niños? En la vida actual también. Porque a veces como docentes decimos, ese es un niño con educación especial, porque no me hace caso, porque pregunta Es mucho, hiperactivo, dice. porque es inquieto. Podría ser. Ajá, es correcto. Entonces, vamos dándoles esas etiquetas y muchas veces los ubicamos como niños problemas y realmente no son niños problemas. Son niños que nos están causando en nosotros, ¿sí? Esta parte de estructura, esas formas de enseñanza, ¿sí? Entonces, el niño no es el problema es que como docentes a veces olvidamos de esos niños que tienen a veces barreras para el aprendizaje, que tienen a veces necesidades y que no canalizamos esas participaciones que ellos tienen como participaciones positivas, ¿sí? Siempre lo mencionamos como
situaciones o participaciones negativas. Siempre etiquetamos, siempre los regañamos. Imagínense, un niño que es curioso, que está preguntando y preguntando y preguntando, y si la maestra le dice, a ver, guarda silencio, cállate. Entonces, estamos ocasionando que realmente ese niño siga preguntando, siga buscando esas interrogantes del mundo, del exterior, o lo estamos limitando a esta parte de una educación, a esta parte de esclarecer esas dudas que él tiene en su momento. ¿Qué haríamos como docentes si tenemos alumnos que presentan esa necesidad o que presentan esas actitudes en el aula? ¿Tengo que hacer caso omiso a su comentario y continuar mi clase o tengo que detenerme realmente a contestar si estoy preparada como docente? En este caso, es importante que maestros, nosotros, si no estamos preparados, porque no lo sabemos todo, ¿sí? Pues tenemos que investigar, podemos contestarle al niño, ¿sabes qué? Ahorita no te puedo contestar porque no estoy preparada para poder esclarecer tu duda. Pero si tú me permites, el día de mañana yo te puedo dar una respuesta a esa pregunta que posiblemente puede inquietar a todo el grupo, ¿sí? A que normalmente el niño siga escuchando a la maestra que está hablando y repitiendo la información del libro, de acerca de la historia, de acerca de la geografía de Morelos o del Estado de México, cuando realmente no es su interés. Su interés ahorita es la detonante que está haciendo mi compañerito, ¿por qué el cielo se torna azul? ¿Por qué el cielo se pone oscuro cuando va a llover? ¿O por qué se realizan esos rayos, esos relámpagos en el cielo cuando se aproxima una lluvia? Entonces, todo ese tipo de preguntas puede ocasionar que no solamente yo vea un contenido en particular, y nos menciona acerca de las lecturas que van a estar trabajando, la importancia de hacer un conocimiento integral y que el alumno sea también integrado en ese conocimiento. O sea, que no tenemos que segmentar esta parte del conocimiento. Anteriormente decíamos, bueno, saquen su cuaderno de español, veíamos español, y luego matemáticas, y luego historia, y luego formación, y así nos íbamos, pero iba a segmentar a esta parte de la educación. Hoy día, con los nuevos planes y programas, nos piden o nos hacen ver que haya esa conexión entre todos que se les llama, ¿cómo se le llama? ¿Cuál es la palabra que se usa para relacionar las diversas asignaturas? A ver, alguien que me mencione, maestra, se dice tal. Las adecuaciones curriculares, maestra. No, no, no. Maestra, la La transversalidad. transversalidad. Es correcto. La Transversalidad. transversalidad de todas las asignaturas. Hoy día no tenemos que decirle al niño, saquen su cuaderno de español, saquen la de matemáticas. ¿Por qué? Porque los mismos contenidos van llevando de la mano a toda esta relación que tenemos nosotros en esta formación o esta aplicación del conocimiento. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es realmente trazar ese caminito que voy a empezar en esta nueva semana, en este mes, en esta quincena, de qué es lo que voy a trabajar, qué es lo que voy a tratar. Y si hay alumnos que están interesados, que hacen preguntas detonadoras, pues detenerme ahí y poder encauzar esas preguntas a esos nuevos conocimientos, ¿sí? Entonces, esta parte de la filosofía o de filosofar con los niños nos permiten poder analizar, tocar nuevos temas, esclarecer preguntas que ellos mismos van a hacer que desarrollen algo importante que nos menciona María Montessori, que viene siendo el juego, que viene siendo el descubrimiento, que viene siendo esta parte de la curiosidad. Porque si nosotros limitamos al niño a esta parte de poder descubrir, pues no lo vamos a llevar a un aprendizaje realmente. Y también nos menciona, por ejemplo, que tenemos que adecuar esos contenidos, esas formas de enseñanza a través de la edad y de la maduración de nuestros alumnos. A mi alumno de primer grado de primaria o de segundo grado, yo no le voy a hablar acerca de la moralidad, qué es la moral, en qué consiste. ¿Por qué? Porque no me lo van a entender, ¿sí? Tenemos también que adecuar esos contenidos o esa forma de cómo voy a encauzar este aprendizaje a través de contenidos que vayan de acuerdo a su proceso de maduración y también y que puedan ellos comprender acerca de lo que estamos hablando. Ahora yo les pregunto, hablando que dijimos en la clase anterior que filosofar es hacer que el niño pregunte, que el alumno haga ciertas interrogantes y haya esta interacción.
sería importante con el tema de filosofía de la educación que haya reglas y normas en la clase, sobre todo en la parte de regular la parte de las participaciones en nuestra aula, o no sería una buena opción tener reglas y normas. Maestra. Yo creo que sí, maestra. Sí, sí, sí. Yo creo que sí es sano tener reglas, porque precisamente cuando participó la maestra María Teresa, iba a comentar algo que ella dijo. O sea, los niños por naturaleza son curiosos. Y de hecho yo tengo un grupo que es muy preguntón y todos quieren participar, dar sus ideas, pero precisamente porque yo me he abierto a que ellos expongan lo que viven en su casa o en cualquier ambiente en el que se desenvuelven. A diferencia de otros compañeros que veo que los niños están quietos, entro a sus salones y veo que están trabajando. Yo digo, ¿a qué hora interactúan estos niños, no? Pero también es sano, maestra, poder tener estas reglas, sobre todo para respetar las opiniones de sus compañeros, porque en un ambiente en el que todos están participando van a haber diferentes, Sophie, van a haber diferentes ideas, diferentes puntos de vista, y es ahí donde se tiene que valorar, ¿no? La actitud también de respeto para no minimizar la participación de los demás compañeros. Pienso yo que sí es sano generar ambientes propicios y que sean de respeto. Así es, maestra. Y sobre todo también es importante que nosotros ocasionemos en los niños que estén en el salón en un ambiente de felicidad, en un ambiente en donde ellos puedan hacer esta parte de la interacción, en donde ellos se puedan escuchar, porque imagínense, por ejemplo, en nuestra clase del día de hoy, que solamente sea yo la que esté hablando, la que esté dando la información, y ustedes quieran participar y yo no les dé la oportunidad de poder externar esta parte de la relación que se está dando de las lecturas o de la actividad o de la materia con lo que ustedes están viviendo día a día. ¿Ustedes cómo se van a sentir en este momento si me pide la palabra, por ejemplo, la maestra María Teresa y yo no le accedo a la palabra? Se van a sentir frustrados, ¿verdad? Se van a sentir enojados. No le va a causar ningún interés la clase. ¿Por qué? Porque no están siendo partícipes de ella. Entonces, nosotros tenemos que causar en nuestros alumnos esa felicidad, ese estado de ánimo, de emoción, de alegría, el que ellos estén bien el tiempo que están en nuestra aula recibiendo esta parte de la educación o esta parte del conocimiento. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir que se afiance, que realmente aprenda esta intencionalidad que yo estoy trazando, que yo estoy formando para que realmente él lo pueda aplicar y desenvolverse en esta sociedad o en la sociedad donde él se desenvuelva con su familia o utilizándola como una herramienta básica para esta parte de su actuar dentro de la sociedad. Maestra María, ¿la escucho? Sí, doctora. Maestra, con respecto a lo que había comentado nuestra compañera, sí es necesario que dentro del aula hayan normas de convivencia. Esas normas de convivencia que sean partícipes los mismos niños, que los mismos niños vayan haciendo sus anotaciones o bien que ellos vayan señalando qué norma de convivencia yo voy a poner. Por ejemplo, no debo de correr en el patio. No le debo de pegar a mis amiguitos. O sea, que ellos mismos lo elaboren sus normas de convivencia y de esa manera se hace funcional, pues. ¿Por qué? Porque cuando un niño se porta mal, el otro niño dice, no, acuérdate que ahí en la norma de convivencia pusimos que no le debemos de pegar a nuestros amiguitos. Entonces, el mismo niño corrige a sus compañeros. ¿Por qué? Porque ellos son partícipes en esa elaboración de esa norma de convivencia. Yo siempre le he dicho a las maestras que esa norma de convivencia lo tienen que hacer junto con sus alumnos,
que los niños colaboren para elaborarla y que haya funcionalidad, no que pongan allá y que lo dejen ahí pegado en la pared y que ahí quedó, pues, no, sino que lo hagan funcionar, pues, o sea que en el diario vivir, diría, actuar con los niños, que esa norma, pues los niños los pongan en práctica, pues, y de esa manera, pues, se hace más fácil que los niños vayan entendiendo y respetando también las reglas que hay dentro del salón. Gracias, maestra. Maestra Griselda. Sí, maestra, buenas noches para todos. Mire, nosotros aquí en preescolar y creo que a nivel estado también básico, se está manejando un programa psicopedagógico y ampliando lo que ya han comentado las compañeras maestras, se nos está haciendo la reflexión de que no se manejen reglas, porque las reglas es una forma de autoridad. Entonces, ¿cuál es la palabra que nos están mandando que se maneje? Acuerdos de convivencia, como bien lo decía la compañera anterior, que sean platicado, que se dialogue con los niños el por qué no se debe actuar de una manera que pueda dañar a los demás. Entonces, ahí se asumen los acuerdos. Cuando se asumen acuerdos, se va haciendo más cotidiana este tipo de relaciones. Entonces ya no se va a ver como un reglamento, ya vamos a tener, o por lo menos se pretende que nuestros niños tengan conciencia de que no debemos interrumpir, de que debemos pedir la palabra. Las palabras mágicas, decía por ahí una maestra en preescolar, ¿no? El buenos días, los saludos, el permiso, el disculparse, inclusive, porque se va haciendo el niño más consciente de sus reacciones y sobre todo que tenga él en cuenta que una acción y una decisión también repercute en los demás. Entonces, a mí se me hace bastante interesante con la lectura. Bueno, ya quizás sí, y me adelanto un poquito. Me encantó muchísimo una de las lecturas, la lectura número 6, que hace el comparativo de la época moderna y la época contemporánea, y haciendo alusión al tema, a la pregunta que usted está comentando, si se debe o no mantener un reglamento en el salón de clases. Yo creo que es cuestión de valores, de seguirlos fomentando, de seguirlos practicando. Los valores no se han perdido, simplemente creo que se les dio otro enfoque. Entonces, ¿qué se pretende ahora? Que esos acuerdos de convivencia salgan de la cuestión individual, pero para la colectividad. Es cuanto, maestra. Gracias. Gracias, gracias. Maestro José Aníbal. ¿Tiene apagado su micrófono, maestro? Sí, efectivamente. Doctora, estamos en un mundo donde nos dicen que somos libres, libres de pensar, libres de expresarnos. Pero sin embargo, esta libertad se rige a través de reglas, porque no podemos nosotros invadir la libertad de los demás. Entonces, el respeto es uno de los valores que nosotros tenemos que fomentar dentro del aula, el respeto a las opiniones, los tiempos. Es indispensable mantener un equilibrio dentro del aula donde se pueda armonizar, porque al final de cuentas el individuo dentro de la sociedad se tiene que regir a través de reglas. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros alumnos que la convivencia en la cual nosotros participamos constantemente se forjan a través de reglas y que el respeto, antes que nada, es un valor que es importantísimo para poder convivir. Hoy tenemos una sociedad donde se ha perdido esta situación. Tanto es así que en mi escuela no tengo problemas con mis alumnos, sino estoy teniendo problemas con padres de familia que no están respetando la parte de la integridad moral en el espacio educativo. Y es una situación que en este Consejo Técnico tenemos que verlo como colectivo docente, porque me decían los compañeros maestros que tiene que hacer algo, director. Y efectivamente tengo que hacer algo, pero el que tiene que trabajar es el compañero docente, porque es el que tiene al padre de familia todos los días. No permitir al padre de familia
que cada vez que fringen una regla dentro de la escuela, es importante hacérselo ver y si él no logra poder solucionar, pasarlo a la dirección y es donde ya entra el trabajo de cada uno. Entonces, si nosotros en nuestro trabajo diario estamos trabajando con nuestros alumnos, tratando de que ellos tienen que mantener un respeto dentro del aula, pero el padre de familia está dándoles otras indicaciones. Como me decía una maestra, cuando fue y le dijo al papá que el niño había golpeado a otro, el padre de familia le dice, sí, maestra, es que yo le dije que lo golpeara si en dado caso lo molestaba, cuando su hijo ha tenido situaciones de molestia. Entonces, ya el problema no está con el niño, el problema no está con el docente, el problema está con el padre. Entonces tenemos que trabajar con los padres de familia, porque estas situaciones, si no le enseña el padre a respetar, y no hablo de comportamiento, el respeto es de manera general. Nosotros trabajamos de una manera y el padre de familia trabaja de otro dentro del hogar. Muchos padres de familia ciertamente van en coordinación con nosotros porque van buscando lo mejor de sus hijos, como yo se lo he dicho, qué es lo que más queremos que nuestros hijos lleguen en esta vida que nosotros les estamos dando de oportunidades, es que logren ser gente de provecho. Pero ¿cómo podemos lograrlo? A través de la responsabilidad. Si nosotros tenemos hijos responsables, podemos alcanzar las metas que hemos soñado para ellos. Entonces, las reglas dentro de un grupo son indispensables, pero con cierta libertad, porque el hecho de que yo tenga reglas, de que la participación se tiene que pedir, yo debo dejar que mis alumnos participen todos. Los tiempos limitados como docente, la verdad, son prácticamente mate ilusiones, le puedo decir, porque nosotros debemos dejar que nuestros alumnos expresen y se expresen al máximo, aunque tengamos que perder para algunos, entre comillas, el tiempo de Tiempo. escuchar, porque la expresión cuando el alumno habla no es importante lo que dice, pero lo más importante es lo que está aprendiendo, que es a expresarse en lo que piensa, siente y que quiere ser escuchado. Entonces, a pesar de que tengamos límites en reglas, nosotros tenemos que dar libertad de expresión con cierto respeto a cada uno de nuestros alumnos. Es cuanto, doctora. Gracias, maestro. Maestra Luz, adelante. Buenas noches, gracias. Voy a entrar en un tema que a lo mejor va a generar controversia. Una disculpa porque estoy un poquito afónica. Acerca de las reglas. Si ustedes recuerdan, el ciclo escolar pasado, me parece, salió un comunicado ahí donde decía de que los alumnos podían ir a la escuela con el cabello del color que quieran, si el niño quiere ir de falda, que vaya de falda. Entonces, creo que, como se los dije yo a las mamás de mi grupo en ese entonces, las reglas son necesarias. Las reglas te enseñan que cada lugar tiene ciertas especificaciones y normas. Si tú vas a una congregación religiosa, pues te exige que vayas con una etiqueta de vestimenta. Si tú vas a un funeral, pues te exige una etiqueta de vestimenta. En el grupo de maestría que yo estuve anteriormente, decía, por eso dije que va a causar controversia, decía una compañera, es que no van a aprender con el pelo, o el niño si va con falda no va a aprender con la falda o el pantalón, porque eso es lo que le da identidad y él así se siente bien. Pero yo le comentaba a las mamás, hablemos de los tatuajes. Hay lugares que no te contratan si tienes cierta apariencia y es una realidad. Es una realidad. Y yo creo que si ese lugar tiene esa regla y esa es su regla y por eso no te va a contratar, pues no es una discriminación, porque ahora todo es discriminación. Todo se convierte en discriminación. Pero si tú sabes que vas a un lugar que tiene una regla o una norma y tú no estás cumpliendo con esa regla y esa norma y por eso no te van a contratar,
pues no es discriminación, es que esa es la regla de ese lugar. Entonces, yo siento que sí son necesarias las reglas, obviamente permitiendo la libertad, la identidad, pero entendiendo esa parte de que cada lugar va a tener sus reglas y como individuo, pues como parte de una sociedad, te tienes que adaptar a las reglas del lugar al que quieres pertenecer, porque de alguna manera la función de las reglas, pues es precisamente regular conductas, regular comportamientos y hacer que todo funcione, que el engrane de algo, pues funcione correctamente. Entonces, por eso digo que va a causar controversia. Algunos pensarán todo lo contrario, ¿no? Pero pues esa es la intención, yo creo, también de este diálogo, intercambiar ideas y opiniones. Es correcto, maestra. Y también algo importante, que como docentes, lo mencionaba hace un momento, nosotros estudiamos el contexto, la estructura del lugar en donde estamos nosotros, como esta parte que formamos individuos, ¿sí? Entonces también nosotros tenemos que adaptarnos a ciertas costumbres que tiene dentro de una sociedad, dentro de ese espacio que hay, porque si no estaríamos violentando esas costumbres que ellos tienen. Ahora, nosotros como docentes es importante que pongamos esas normas, esas reglas, ¿sí? Sobre todo para que haya un diálogo, una interacción eficiente y que ese proceso de la comunicación se dé de manera efectiva, que es lo que también nos hace ver esta nueva modalidad contemporánea, que es importante que como docentes utilicemos el diálogo como el medio para poder comunicarnos con nuestros alumnos, que no solamente sea un diálogo que venga del docente, sino que también haya esa interacción de ida y vuelta entre el docente y el alumno. Adelante, maestra. Y una cosa que se me olvidó mencionar, yo le decía, en ese ciclo escolar, yo tuve un sexto grado y cuando salió ese anuncio en la televisión, al iniciar el ciclo escolar, llegó un niño de cabellos azules a la escuela. Entonces se le recibió normal, o sea, no se le negó la entrada jamás. Pero entonces yo le decía a las mamás, ¿cómo eso ustedes sí lo toman como una regla, pareciera obligatoria? Pero ¿cómo no hacen para ustedes la regla de, voy a vigilar que mi hijo todos los días lleve la tarea, que voy a estar pendiente de sus actividades? Eso sí, no lo convierten en una regla para ellos. Entonces es donde no hay el equilibrio, ¿no? Lo que pues ni le va a beneficiar, eso sí es una regla, pero el estar pendiente de ellos, de sus actividades, eso no es una regla, eso jamás es una regla para ellos. Era lo que me faltaba agregar. Gracias, maestra. Y recordemos que todo ser humano busca esa parte, esa necesidad. Cuando te exige, estamos mal, estamos incumpliendo en las normas y en las reglas. Cuando es que tú tienes que realizar. Ahora, cuando tú tienes que dar, es ahí donde entra esa parte de decir, bueno, hay que aplicar la ley, hay que aplicar la norma, hay que aplicar las reglas, pero es importante en esta parte, en este diálogo que tenemos, que hagamos conciencia tanto a padres de familia como a nuestros alumnos la parte de la importancia de tener reglas en nuestra aula de clase, sobre todo para una sana comunicación y que sea comunicación, no discusión. Y podemos hacer la diferencia haciendo, por ejemplo, un debate, que un debate es respetar las ideas de los demás. Se discute, pero no se discute en un ámbito de que al rato nos estemos peleando, golpeando físicamente, sino se discute a través de las ideas, respetando la postura de cada uno de los participantes, ¿sí? Y cada quien va formando, es por eso que al inicio de la lectura mencionaba que estas formaciones o esta educación familiar va a ser muy distinta a la que cada uno va teniendo, porque posiblemente el faltar el respeto, el que el niño, por ejemplo, le dé una cachetada a la mamá cuando está pequeño, para muchos puede ser gracioso y para otros puede ser una falta de respeto, ¿sí? Cuando el niño tira algo que no quiere, y sea gracioso para los padres o para las personas que están cercanas a él, para otras personas, desde otra perspectiva, es algo incorrecto. Entonces,
Aquí es importante que nosotros no nos cerremos solamente a una sola cuestión, a un solo concepto, a una sola forma de pensar, sino que analicemos, que llevemos esta parte de la filosofía a analizar profundamente nuestro actuar docente maestro. Sobre todo a eso los invito, que nosotros analicemos si realmente lo que estamos haciendo es lo correcto. ¿Qué puedo modificar de mi actuar, de las formas que yo estoy diseñando mis actividades? ¿Qué requiero cambiar? ¿Qué tengo que hacer yo como maestro para exigir que ese alumno sea un alumno que se interese en su aprendizaje? Porque posiblemente yo no estoy haciendo mi trabajo, yo no estoy haciendo lo correcto. Y mencionamos, o estamos acudiendo a esos conocimientos tradicionalistas que están siendo obsoletos, que no están cumpliendo o no están realmente atendiendo esas necesidades que se están presentando en los seres humanos. Entonces, analicemos, filosofamos entre nosotros, entre nuestro pensar, qué es lo que estoy haciendo realmente como maestro. Esta encomienda, este juramento que nosotros hicimos, el querer actualizarnos, el querer estar constantemente en cambios, aplicando estrategias, ¿lo estoy realizando o realmente no estoy ayudando a esta parte de esta formación de muchos niños que van a pasar cada año por mis manos y que no está contribuyendo a una formación correcta? Entonces, maestros, los invito entonces a que analicemos esta parte de nuestro actuar docente y sobre todo que no sea una materia que solamente pase por pasar, sino que este aprendizaje que vamos adquiriendo también sea aplicado en este lugar que es el medio de trabajo de nosotros, pero que también estamos tratando con seres humanos que sienten, que también lloran, que también se ponen tristes, que también se enojan, ¿sí? Entonces, nosotros también tenemos que hacerlos a ellos que pasen esa estancia, esas 5 horas que están con nosotros en el aula, un espacio en donde ellos disfruten el estar ahí, disfruten el participar, el crear, el conocer, porque un niño que es feliz lo demuestra no solamente en el aula, lo demuestra fuera, platica de nosotros, fuera en su contexto con las relaciones con otras personas, mencionando lo que vivencia dentro de su aula, ¿sí? Entonces, maestro, me dio mucho gusto poder compartir con ustedes. Hay varios temas dentro de la lectura. Les exhorto que hagan la lectura porque hay una parte muy bonita en las últimas que viene siendo la comparación de esta educación contemporánea, esta parte de hacer, de crear alumnos humanistas, humanizados, que rescaten los valores, que rescaten esta parte de sus emociones también, esta parte del diálogo, el rol como maestro, la importancia que tenemos nosotros en proyectar en ellos este trabajo diario, ¿sí? Continúo entonces nada más haciendo mención que entreguen sus actividades que corresponden a esta última entrega para que ustedes puedan cerrar pues esta materia y demos cumplimiento a la materia de filosofía de la educación. Fue un gusto y placer poder compartir con ustedes esta materia, esperando coincidir en otro momento pues con ustedes durante este proceso de aprendizaje que tienen aquí en la Universidad José Vasconcelos. Muy bien, entonces, Gracias, adelante, maestra. gracias. Mi agradecimiento, gracias por sus atenciones y paciencia. Gracias, maestra. Ahí estamos. ¿Ya terminó la clase? ¿O van a seguir opinando?